Bueno, un saludo nuevamente, muy buenos días. Estamos en día viernes 13 de agosto y en el espacio del día de hoy de estudios sociales vamos a hacer un breve repaso. Vamos a empezar, se puede decir, con nuestro repaso y a darle continuación también al tema de la reforma liberal, que fue lo que pues estábamos hablando hasta el momento, ¿ok? Bueno, lo que tengo por aquí por pantalla es yo les preparé, se podría decir que este resumen, ¿ok? Este resumen de los temas vistos hasta el momento, para que ustedes y yo nos ubiquemos perfectamente en un tiempo y en un espacio, ¿ok? Si podríamos decir cuál es la número uno, pues obviamente que la número uno de estas etapas, ¿cuál sería? El descubrimiento. Colombina. La etapa precolombina, claro que sí, porque antes del descubrimiento ya había población aquí en América. Ok, y así sucesivamente hasta llegar a la última que sería por aquí, hasta 1839. Ok, bueno, vamos a ver por acá. Esto, por favor, les voy a pedir que lo tengamos en nuestro cuaderno, ¿ok? Que lo anotemos, no solamente le tomen captura porque tienen ese celular lleno de fotografías que en algún momento se supone que van a pasar al cuaderno, ¿verdad? Pero no, ahorita sí quiero que lo hagan en su cuaderno, por favor, esto, porque no lo van a encontrar en el libro. Fue algo que yo les preparé para que nos organicemos bien, ¿ok? Bueno, vamos a ver por acá, ¿ok? En esta parte que tenemos por aquí, tenemos la etapa precolombina. Aquí empezamos nosotros en la clase a hablar de los primeros pobladores que estaban en nuestro continente, las diferentes teorías del poblamiento de América, etcétera, ¿ok? Y hablábamos de las principales civilizaciones mesoamericanas precolombinas, ¿que eran cuáles? Ujú. Civilizaciones mesoamericanas, Los mayas, profe. mayas, Incas, Incas. incas, aztecas, aztecas, excelente. En estos, entonces, los encontramos en la etapa precolombina, ¿ok? Antes de la llegada de Cristóbal Colón, ya habían primeros pobladores, ya había historia en América, ¿ok? Ya estaban los primeros grupos indígenas. Posteriormente se da esta etapa que yo la divido en tres: descubrimiento, conquista y colonización, ¿ok? Recuerden que las tres cosas son súper diferentes. Descubrimiento es observar, llegar a un lugar, conocerlo, ¿ok? Conquista es adueñarse de ese territorio, implementarse ahí, quedarse ahí. Y una colonización ya es hacer tuyo el territorio e imponer tu cultura, tu tradición, tus creencias, tus costumbres, ¿ok? Eso ya es colonizar, ¿bien? Posteriormente a eso tenemos en 1821 la independencia de Centroamérica con España, ¿ok? Recuerden que inmediatamente después de esto, Centroamérica se anexa a México. Y en 1823 se da la independencia de Centroamérica con México, ¿ok? Posteriormente a la separación de esto, mientras se estaba separando, ya se estaba creando la Federación Centroamericana, ¿ok? Y aquí donde se da la anexión, o sea, ni bien se había separado la Federación, perdón, Centroamérica de México, cuando ya se estaba haciendo la Federación Centroamericana. En 1838, separación de la República Federal Centroamericana, ¿ok? Separación de la Federación Centroamericana. Y en 1839 se da la creación del Estado de Honduras, ¿ok? Del Estado de Honduras. Así que vamos a dar chance, cuando tengamos escrito lo que está en pantalla, me avisan, por favor. Traten de hacerlo bonito, organizado, para que les ayude a estudiar, ¿verdad?
Profe, disculpe. Dígame, André. ¿Será que hay un error porque dice 1823 independencia de Centroamérica con México? ¿O esa va antes que...? Porque me confundí. Es lo que le estaba mencionando, que ni bien se había ni bien se había proclamado la independencia cuando se estaba creando la federación. ¿Ok? Por eso es, o sea, realmente yo lo escribí en ese orden porque recuerden que después de la separación de México se crea la federación. ¿Ok? Pero estaba en eso, cuando se estaba separando de México, se estaba creando la federación. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, profe. Chicos, para que no haya confusión, fíjense, porque en 1822 se hizo el proceso para la formación de la Federación Centroamericana, pero yo les podría decir por acá que legalmente está constituido en 1823. Entonces vamos a hacer esa corrección para que no nos vayamos a confundir, ¿ok? 1823, esa corrección, porque legalmente se establece hasta 1823. ¿Ok? Meses después de la separación de Centroamérica con México. Entonces, hagamos esa corrección por cuestiones de tiempo, de examen, de estudio, para que sea como no confuso, ¿ok? Para estudiar. Entonces, hagamos esa corrección por ahí. Bueno.
So, ¿alguien vive ahí cerquita de la calle, va? Ya terminé, profe. Gracias, Andrea. Ya voy a terminar, profe. Ok, no se preocupe, que no lo voy a quitar por ahorita. Ok, y recuerden también, si les es posible, Terminé, profe. escriban, gracias Ángel, escriban el orden, el número, ok, 1, 2, 3, 4, 5, para que no se vayan a confundir en esa parte, ok, por favor. Vamos a ver, 2 minutos, chicos. Jimena, tenés el micrófono encendido. Jimena es la que vive a la par de la calle, entonces. Se espero ruido de carro, ¿no? No podría, yo saben. Yo estar, para mí, para dormir, tengo que estar en total silencio. Hay gente que vive así a la horita, a la calle, ¿va? No podría. No conciliaría mi sueño. Bueno, vamos a ver. Vamos terminando por ahí. 1 minuto. Ya terminé, profe. Gracias. Muy bien. Terminamos, ¿verdad? ¿Todos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. excelente. Bueno, y antes de continuar aquí con la temática, chicos, hay que, tampoco hay que desconocer las cosas que están pasando también en el mundo, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me gusta siempre informarles. Hay que cuidar el medio ambiente, chicos. Hay cosas bastante drásticas que están pasando ahorita, incendios increíbles, ¿verdad? A nivel mundial. Por ejemplo, en Grecia hay unos incendios terribles en donde la gente se está albergando, ¿verdad? A las orillas del Mediterráneo. En el Polo Norte, oigan bien, hubieron incendios forestales, oigan bien, cosas que nunca habían pasado, entonces hay que tratar, ¿verdad?, de hacer nuestra parte por el medio ambiente, cuidarlo, porque al final de cuentas es el único lugar en donde podemos existir y vivir. Y ustedes como futura sociedad trabajadora, que en algún momento de la vida, ¿verdad?, van a emprender sus negocios y todo, siempre vayamos con esa conciencia, ¿verdad? Porque sí, ahorita es increíble cómo se está dando esos incendios forestales sin precedentes en la historia, ¿ok? O sea, es algo total y completamente increíble lo que se está viviendo, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ya que estamos hablando de la historia de nuestro país, ¿verdad? También hablar de que hasta el momento el proceso histórico que hemos tenido, pero si no la cuidamos, en qué puede terminar, ¿verdad? Toda esta situación que está pasando en el mundo. Y bueno, luego de ese pues llamado de atención a la situación que está pasando, si ustedes ven por aquí en la línea de tiempo o en este diagrama nos quedamos acá, creación del Estado de Honduras. Y es justamente yo lo que les estaba mencionando en la clase pasada, ¿verdad? El hecho de que
se tenía que buscar la forma en cómo se iba a sustentar la economía de Honduras, en cómo iba a crecer un país, se podría decir que independiente, qué podría hacerse para desarrollar el comercio, etcétera. Y ahí fue donde se pensó en qué cosas, ¿se recuerdan? Lo que hablamos el día de antier, se podría decir. Para darle solvencia a esto, para crear una economía estable, ¿en qué se pensó? ¿En qué se planteó? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Para crear una economía estable en nuestro país, ¿qué estrategia se hizo? ¿Qué se planteó? Los enclaves. Los enclaves, ajá, pero antes de eso, ¿cómo se llama ese proceso histórico? ¿Cómo se llama ese periodo histórico? En donde se le dio apertura a la inversión extranjera. ¿Cómo se llama ese proceso histórico en donde se le dio apertura a la inversión extranjera? Pregunta de examen, ahí va. Suenan los grillos, los carros ahí donde Jimena. ¿Cómo se le llama ese proceso histórico en donde se pensó en instaurar la inversión extranjera en Honduras? Reforma liberal. Gracias, Rafael. La reforma liberal, así es, ¿ok? Así que para poder, ya quedamos por aquí en donde se crea el Estado de Honduras, ¿ok? Y ya vamos por este espacio en donde hablamos de la reforma liberal y el proceso que se hizo para crear una nueva forma de estructurar la economía de nuestro país, ¿ok? Tomando como ejemplo la reforma liberal ¿de qué país? Tengo unos que están pero perdidos ahí en el celular, ¿verdad? Como que no están en clase. Tomando como ejemplo la reforma liberal ¿de dónde, chicos? ¿De Guatemala? De Guatemala, así es, impulsada por Justo Rufino Barrios en 1870, ¿ok? La reforma liberal vino a Honduras en 1876 con los impulsadores de esa época que fueron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, efectivamente, ¿ok? Y ahí el día de antier hablábamos esto, ¿qué es una reforma? Y ahí les mencionaba yo que una reforma es un cambio, ¿ok? Una modificación que se hace con la finalidad de mejorar algo, ¿ok? En un sistema moderado o a veces a una reversión a un estado original o anterior al mismo, ¿ok? Hablábamos por acá la principal finalidad de la reforma liberal, que es la modernización del Estado, ¿ok? Y ahí dice, ¿verdad? Para poder modernizar el Estado, se pensó la atracción de la inversión extranjera para potenciar a Honduras en un comercio mundial, ¿ok? Eso se hizo, eso se pensó para poder estructurar, establecer la economía hondureña. Excelente. ¿Y se recuerdan cuáles fueron los rubros a los cuales se les apostó? Al enclave bananero. Ok, al bananero, a la banano, al cultivo del banano, ¿y a qué más? Y al minero. Y al minero, excelente. Al banano y al minero. Excelente. Esos fueron los principales rubros por los cuales se empezaron a desarrollar en nuestro país. Ok, solo déjenme, tengo a los de séptimo en sala de espera. Ok, y luego vamos a ver por aquí que también en este mismo periodo de tiempo se crean los partidos tanto liberal como nacional, ¿ok? En 1876 es cuando se crea la reforma liberal en Honduras, con ideas entonces de la reforma liberal de Guatemala, de Justo Rufino Barrios, ¿ok? Así que aquí se apuesta a dos rubros, a dos áreas económicas, el minero y el enclave bananero, ¿ok? Aquí hablaba un poquito de los partidos fundados en ese periodo de tiempo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿verdad? Que fueron los primeros dos partidos en fundarse. Ojo, dato de color, como dicen por ahí, va. Nuestro país es el único, oigan bien ese dato, el único país de América Latina que ha sido gobernado por
casi 200 años por los mismos dos partidos políticos. ¿Okay? No hay ningún país en América Latina que haya sido gobernada más tiempo que nosotros por los mismos partidos políticos. Imagínense. Ok, bueno, aquí empezamos con las reformas y para eso se dio lo que fueron los famosos enclaves, ¿ok? Que eran concesiones de tierras otorgadas a los extranjeros. Entonces, un enclave, territorio o grupo humano que se encuentra inserto dentro de otro, con características diferentes, ¿ok? Y la idea es que ellos imponen su cultura, ¿ok? Donde vayan, pues ahí la imponen. Y aquí les da un ejemplo. El enclave minero y bananero se produjo por la inversión del capital extranjero en la explotación y comercialización de mineral y banano en Honduras. Inicialmente el capital extranjero provenía de los Estados Unidos y este llegó al país con la reforma liberal. ¿Ok? Y aquí les mostraba un ejemplo de enclave. Ok, este fue el primer enclave que hubo, el minero. Fue hasta el código de la minería, el código, ¿ok? Que es donde se establecía la forma de explotación y exportación de las minas de nuestro país. Algo muy importante que también quiero que sepan es que durante este periodo de tiempo se crearon los sindicatos, que no se les olvide, ¿ok? O bueno, se originaron lo que en un futuro se van a convertir los sindicatos, porque los empleados de las minerías se morían de enfermedades respiratorias, no tenían horarios de trabajo, se abusaba de sus derechos, ¿verdad? Así que ahí se empezaron a crear los primeros, los antecesores de los sindicatos, ¿ok? Bueno, y el otro enclave que también hubo fue el bananero. Y en el enclave bananero dice acá que desde 1866 la industria se desarrollaba de manera notable, pero es hasta 1899 que los Vaccaro Brothers and Company lograron obtener, dice aquí, las primeras concesiones por parte del gobierno de Terencio Sierra. ¿Qué significaba esto, chicos, de las primeras concesiones? ¿Qué significa? Cuando se vende el territorio a extranjeros. Ok, cuando se les otorgaba una cantidad de terreno a los extranjeros, ok, y esto fue bajo el gobierno de Terencio Sierra. Se dice que no se dice, fue una realidad, ¿verdad? Bajo de estos acuerdos se entregaba dinero, ok. Recuerden que para esta época era prohibido venderle la tierra a los extranjeros, ok. Solamente se podía otorgar territorios, pero no se les podía vender. Pero obviamente los gringos engañaban a sus empleados y, por ejemplo, uno de confianza le decía que comprara el territorio y luego esa persona le hacía un traspaso al gringo, ¿verdad? Entonces, eso sucedió muy, muy frecuentemente. Gracias a esto se construye la línea férrea, se funda el Banco Atlántida, se crea la cervecería hondureña, se desarrollan las fábricas del jabón, la manteca, la destilería y un ingenio azucarero, ¿ok? Aquí es donde empiezan las fábricas a venir a nuestro país. Si ustedes se fijan, ya no solo hablamos de la minería y el banano, hablamos de otros productos como por ejemplo el jabón, manteca y todo lo demás. Ojo con esta parte, porque en el mundo Honduras estaba viéndose como un paraíso fiscal, un paraíso en donde no se pagaban impuestos, en donde se podía venir a abusar o sea, de la mano de obra y no había problema, etcétera, ¿ok? Y los primeros que vinieron a nuestro país mayormente eran de origen turco. Después de los gringos venían los turcos, ¿ok? Que fueron los que tenían estas fábricas de jabón y de manteca. Por ejemplo, los Rosenthal vinieron para este periodo de tiempo. Los Rosenthal primero tenían fábricas de jabón, zapaterías, y ellos poco a poco, pues, ahora son lo que son, ¿verdad? Aunque ahí pasó algo ahí de corrupción y ustedes pues sabrán de esa información. Entonces, estos chicos sucedió para el enclave bananero. Ahora bien, aquí tenemos las consecuencias del enclave, aquí tenemos las consecuencias del enclave bananero, ¿ok? Que también se pueden aplicar al enclave minero. Representó una forma avanzada y profunda de dependencia. ¿Por qué? Porque nuestra economía principalmente estaba ligada al banano, ¿ok? Y si estas empresas se decidían ir, nuestro país, chao, que te viva, pobrecito, ¿ok? Se vinculó la economía con un mercado mundial. Honduras en los años 30 fue el país que más exportaba bananos a nivel mundial. Oigan bien, en los años 30.
y el enclave recuperó con creces la inversión, o sea que todo lo que gastó para invertir lo recuperó porque la producción fue exageradamente grande. El enclave además se constituyó como una economía independiente, aislada de la economía nacional. O sea que lejos de ayudar a la economía del país, más bien se enriquecieron y se hicieron multimillonarios, ¿verdad? Y Honduras seguía empobrecida. ¿Eso qué genera? Generó una poderosa masa de obreros y agrícolas industriales que terminó ¿con qué? ¿Con qué acontecimiento histórico de nuestro país? ¿Qué pasó con ese descontento de esos empleados, de esos obreros agrícolas, de esos obreros industriales? ¿Qué pasó? Por allá, Hace por la huelga. Ajá, ¿se hace? La huelga. La famosa huelga del 1 de mayo de 1954, ¿ok? Tenemos el error de pensar de que en la huelga solamente fueron las compañías bananeras y no es cierto. Fueron mujeres, obreros industriales, obreros agrícolas y esta huelga duró 3 meses y fue por todo el país. No solamente fue en La Lima, no solamente fue en Baracoa, no solamente, no, fue allá en Colón, no, fue en todo el país, ¿ok? Y esto trajo consigo, ¿qué beneficios? ¿Qué han escuchado ustedes de beneficios de esta huelga de 1954? Los sindicatos, Por ejemplo, la ley, la aprobación de los sindicatos en las empresas. ¿Qué más? jornada laboral. Se acabó con la explotación. Bueno, actualmente sigue habiendo explotación. Yo creo que sería como ya se amparaba en ley los derechos de los obreros, pero aún así se siguen respetando. ¿Qué más? Las horas laborales. Se establece un horario laboral de 8 horas porque antes de la huelga de 1954, pues la hora laboral no existía, ¿ok? Las jornadas podían durar 12 horas, 14 horas sin problema, ¿verdad? Así que se establece aquí un horario de 8 horas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Han escuchado? Por ejemplo, el seguro social se crea gracias a la huelga de 1954. El derecho a la mujer ejercer el sufragio se aprueba después de la huelga en 1955, gracias al gobierno de Julio Lozano Díaz, ¿ok? Entonces, hubieron muchísimos logros. La educación gratuita también para los hijos de los empleados de las compañías, el seguro social, horas de trabajo, muchísimos otros más beneficios, ¿ok? Así que, ¿tuvo sus consecuencias positivas al final esta reforma liberal? Sí. Sí la tuvo, ¿ok? Porque estas personas, estos obreros, no se quedaron contentos con los abusos que estaban sufriendo, ¿ok? Una pregunta, chicos, ¿ustedes han escuchado hablar sobre el término República Bananera? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre ese término? Durante estos años, nuestro país era súper exportador del banano, ¿verdad? Entonces, se empezó a utilizar el término República Bananera. Quizás a ustedes les suene, qué súper, República Bananera, suena bonito porque quiere decir que es una economía establecida. Déjenme decirles que no. Lastimosamente el término República Bananera se utiliza de forma despectiva para los países que eran productores de banano y que no podían subsistir por sí mismos. Entonces ahora eso es como de forma despectiva realmente, ¿verdad? ¿Sí, Jimena? Disculpe que le interrumpa, pero dice Madi que sí la puede aceptar. Bueno, si es que tengo acá de séptimo, no tengo a Madi. Ay, sí, ahorita mire que tenía a Madi por acá. Pero ya es la hora, ¿ok? Hasta aquí vamos a llegar con nuestra clase del día de hoy. Espero que repasen un poquito, que hayan aprendido algo sobre la reforma liberal, que es un periodo histórico muy importante. Y, por ejemplo, en la página en la página 142, van a encontrar también, por ejemplo, acuerdos económicos que empezó a hacer el país con otros organismos mundiales, ¿ok? O sea, tratados de libre comercio, ¿ok? Que eso también viene de la mano después del periodo de la reforma liberal. Ya lo vamos a profundizar en la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias, chicos, por el espacio. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Bye, bye. Adiós, profe, gracias. Cuídense, que estén súper bien. Bye, bye. Bye.